Buenas noches y bienvenidos a nuestra cita de los viernes a las 10 de la noche en Sentir Cáceres Televisión. Bueno, pues desde estas vistas maravillosas y en un lugar emblemático hacemos esta semana este programa para celebrar con todos ustedes el Día Europeo de la Música, que va a tener lugar dentro de muy poquito, concretamente el día 20 de junio, lunes, en nuestra ciudad, celebrándose con algunos eventos culturales de los que vamos a hablar a lo largo del programa. Bueno, vamos a hacer un programa enfocado a la música, enfocado a la poesía, enfocado al arte, a la cultura, y de una forma muy especial. Nos abre esta semana sus puertas el Palacio de Carvajal de Cáceres para hacer un recorrido por los entresijos, las estancias y conocer las curiosidades y las historias interesantes que encierra este gran lugar, sin lugar a dudas, de nuestra ciudad. Para ello, pues Ricardo Hernández, uno de los informadores turísticos de este sitio, de la Diputación de Cáceres, nos va a acompañar en una visita que espero sea pues del agrado de todos ustedes. Y justo aquí, en este lugar, en el jardín de esta casa palaciega, vamos a recibir a la primera de nuestras invitadas. Hoy estaremos con Cora Ibáñez, poeta, escritora, profesora, una mujer dedicada de lleno a la cultura, a las artes plásticas. Estará con nosotros para hablar de sus proyectos actuales, de su trayectoria, de su trabajo y de cosas muy interesantes que quiere compartir con todo el público de Sentir Cáceres Televisión. Además, vamos a disfrutar de sus versos a través de la voz y de la guitarra de Ana Barriga. Todo esto será en un momento después de una visita que hagamos a este palacio tan impresionante, les digo, algo verdaderamente maravilloso. Y después vamos a tener un encuentro en la Plaza de San Jorge con uno de los artistas de la región, pues yo diría que más destacados de la música, de la poesía, un referente para todos nosotros. El Duende Josele estará con nosotros hoy en Sentir Cáceres Televisión para hablar de sus proyectos más actuales, para contarnos cosas acerca de su trayectoria y sobre todo para transmitirnos un mensaje muy importante de la familia de Atmo, que ya pasó en su día por este programa y que él, con esa labor social que hace y que tanto le caracteriza, pues nos va a contar también cosas interesantes de ello. Bueno, todo esto hoy lo tenemos aquí en este programa, en La Noche con Ángel, un programa en el que cerramos una temporada y lo hemos querido hacer pues aunando con un poco de todo, con la cultura, con el arte, con la música y con la poesía, con el mejor deseo de acompañarles en esta noche del viernes y ponerle un broche final, que no un punto y final, un punto y aparte a esta experiencia de la televisión de Cáceres, de Sentir Cáceres Televisión. Les dejo el correo, como siempre, para recibir sus propuestas, para recibir sugerencias, ideas. Es este, sentircacerestv@gmail.com, y durante todo este tiempo estaremos esperando a recibir, pues eso, algún mensaje, alguna propuesta, alguna idea, para retomarla a la vuelta y estar con todos ustedes en esta, que es la televisión que hacemos para todos ustedes, Sentir Cáceres Televisión. Vamos a dar comienzo desde la torre del Palacio de Carvajal, disfrutando de estas vistas maravillosas de las que luego vamos a hablar, al último programa de la temporada, La Noche con Ángel en Sentir Cáceres Televisión. Ricardo Hernández, informador turístico del Palacio de Carvajal de la Diputación de Cáceres. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Bienvenidos a vosotros en nombre de la Diputación Provincial. Gracias por elegir esta casa, el Palacio de Carvajal, con su escudo impresionante que nos saluda en su entrada y con su torre del siglo XII, construcciones distintas. Ya hablaremos después un poquito de ello. Bueno, ya desde la entrada, como bien dices, ¿no?, mucha simbología que ya nos da una idea de lo que supuso la familia Carvajal en la historia de esta ciudad, ¿no? Totalmente. De todas las familias que estaban situadas en el entorno de Santa María, tanto de Santa María como de San Mateo, son zonas privilegiadas, para no como las zonas bajas, la zona de la judería. Ya nos decía bastante de esas familias. Eran familias poderosas económicamente hablando, militarmente hablando también, muchas de ellas, evidentemente. Y el que tengamos una fachada entera hecha de granito ya nos dice también bastante de ello, porque eso suponía un desembolso considerable. La torre también muy importante, con una función y un significado pues que refleja mucho, ¿no?, la filosofía de vida de entonces y las circunstancias de la familia, ¿no?
Sí, totalmente, porque lo que hoy llamamos palacio en sí eran casas fortaleza, eran pequeñitos castillos. Tenemos una torre, en el caso de la familia Carvajal, aprovechan una torre ya existente para adosar su casa a dicha torre, en mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. Ya tenían su pequeña casa fortaleza hecha. Casa fortaleza que después fue un núcleo de supervivencia, evidentemente, como después, si quieres, en el patio puedo comentarte. Pues nosotros encantados de que nos recibáis, nos abráis las puertas de este palacio para ver cada una de sus estancias, cuando tú quieras. Pues qué bonito el patio de la casa, ¿no? El patio del palacio, una luz espectacular y además desde aquí yo creo que se puede explicar pues un poco la función, ¿no?, que tenía toda la casa en general, ¿no? Totalmente, como bien decíamos fuera, la casa, al fin y al cabo esa casa, fortaleza, lo que se convertía era en un núcleo de supervivencia. La casa era una casa cerrada al exterior con una torre defensiva, en el caso de esta casa, había algunas que tenían más, y utilizo este patio para recoger agua. Los tejados, un gran porcentaje del tejado vierte hacia la casa en vez de verter hacia la calle, para poder recoger el agua en los aljibes, en los pozos que tuviesen en las viviendas. Se utilizaba también para formar la guardia y también recogían luz. Recogen luz porque tenemos que tener en cuenta que la casa está cerrada totalmente al exterior, aparte de las saeteras que tuviesen las torres para poder defenderse. Entonces la luz tenía que entrarme por algún sitio. ¿Por dónde? Por el mismo sitio que me entra el agua. Por el patio hoy en día lo tenemos techado, no opaco, para que entre luz, porque se pone aquí el Belén en Navidades y se hacen también numerosas exposiciones a lo largo del año. La idea sobre todo era la supervivencia, ¿no? Es decir, preparar esto como si fuera un microcosmos en medio de una ciudad donde no podían salir, ¿no? Y de algún modo tenían que tenerlo todo aquí. Todo, absolutamente todo. Lo que era la manutención diaria, lo que hablamos del agua, lo que hablamos de la luz, incluso los servicios religiosos. Incluso tenían capillas en todas las casas, para que pudiese venir un sacerdote en momentos puntuales que la cosa bélicamente estaba muy complicada, para decir misa, incluso para el matrimonio de la casa. Pues vamos a ver esa capilla, si te parece. Perfecto, vamos. Pues ya estamos dentro de la capilla, Ricardo. Como decíamos, se utilizaba también incluso para que pudiese venir un sacerdote para decir misa. No es muy amplia, evidentemente, poner un reclinatorio para el matrimonio y el sacerdote. Vemos que tiene unos frescos, los frescos son del siglo XVII, aunque se descubrieron en los años 60. Álvaro de Cabestany y Dolores de Carvajal hacen la última reforma de la casa, porque la casa se había quemado en el siglo XIX y estaba quemada. Se vienen de Madrid, la reforman para pasar aquí los últimos años de su vida, y en esa reforma es cuando aparecen los frescos que vemos en las paredes. Son motivos paganos mezclados con motivos religiosos, son imágenes de la vida de Jesús, vemos la anunciación a la Virgen María, ahí vemos la visita de la Virgen a Santa Isabel, el nacimiento de Jesús y Jesús en el templo, lo que se tiene de la infancia de Jesucristo hasta ese momento. Y después sí vemos aquí, no en la fachada, porque hoy en día el escudo de la fachada no tiene color, aquí sí vemos el escudo con su banda negra. ¿Por qué te digo lo de la banda negra? Porque en origen era roja, esa banda era roja y cambia por un acontecimiento que pasa con un rey castellano. Fernando IV, conocido como el Emplazado, ese apodo que te digo de Emplazado le viene por un acontecimiento que le sucede con dos hermanos Carvajal, Juan y Pedro de Carvajal. Estaban enfrentados entre sí, ellos eran de la Orden de Calatrava, orden militar potente de caballería donde las hubiese, y resulta que asesinan a Juan de Benavides, uno de los hombres de los caballeros de confianza del rey, un favorito que se decía en la época. El rey acusa del asesinato directamente a los hermanos Carvajal, manda detención, los detienen en Medina del Campo, en un mercado que había de aperos de caballería, de labranza, y los llevan a Jaén, a Martos, porque desde el primer momento están condenados a muerte. La ejecución iba a ser simple, los suben a la peña de Martos, que son casi 1000 metros, con una caída casi vertical en una de sus caras, los meten en jaulas con pinchos hacia el interior y los despeñan.
Eso sucede así. Juan y Pedro de Carvajal fallecen así, allí en Martos, están enterrados allí en la iglesia de Santa Marta. Pero cuenta la leyenda que en el último momento, antes de que los empujasen, uno de los dos hermanos le grita al rey, que estaba allí presente por voluntad propia, emplazándole al juicio divino ante Dios para demostrar su inocencia ante el Altísimo. Y coincide que Fernando IV fallece exactamente a los 30 días de haber ejecutado a los hermanos Carvajal. Eso la familia lo toma como síntoma evidente de la inocencia de los dos hermanos, y en ese momento es cuando deciden quitar la banda roja y ponerla en negro, y el negro ha quedado hasta nuestros días. Y ahí la podemos ver en esa imagen. Efectivamente. Ricardo, y ahora nos has traído pues al jardín, ¿no? Que este sitio nos gusta muchísimo. Efectivamente, jardín hoy en día jardín, antiguamente no tenía un jardín, no era práctico tener un jardín en ese núcleo de supervivencia del que hablábamos antes. ¿Qué necesita un huerto? Ellos tenían un huerto, tengo el pozo aquí, porque el agua que recogemos, en el caso de esta casa, en el patio, está canalizada para terminar en este pozo de aquí fuera. Aquí tenían el huerto, tenemos incluso una higuera centenaria, se le calculan 350, 400 años aproximadamente. Después podían tener otras estancias en las que poder tener ganado, y al final, quitando el grano, que no podían tenerlo, todo lo demás, como ves, ya lo tengo recogido en mi casa. Ya no me hace falta salir si no es para abandonar Cáceres. Tengo el agua, tengo lo que puedo sembrar en mi huerto y tengo algo de ganado, cerdos, gallinas, para poder tener cubiertas mis necesidades básicas. Bueno, y ahora nos vas a llevar a distintas estancias del interior de la casa, donde nos vamos a encontrar, ¿qué? A modo general. Vamos a ver la zona en la que vivían los dueños de la casa. Los dueños de la casa vivían en la zona superior, era algo muy típico, y vamos a poder ver lo que era una sala de invierno, una sala que se utilizaba para el invierno. Vamos a ver un comedor, vamos a ver lo que fue en su día una biblioteca, no anteriormente, sí, cuando Álvaro de Gavestani reforma la casa en los años 60, y después vamos a subir a la torre, que aunque parezca mentira, ya hemos estado en la torre y quizás no hayáis dado cuenta. Después lo contamos. Pues vamos a descubrirlo. Pues ya estamos aquí, Ricardo, en la sala de invierno, ¿no? La sala de invierno, efectivamente, Ángel. ¿Por qué la sala de invierno? Porque la casa me da muchas posibilidades. Al ser una casa tan grande, con tantísimas estancias, me da muchas posibilidades. ¿Qué hacen ellos antiguamente? Utilizan una habitación mucho más pequeña que el resto, como veremos después el comedor o la biblioteca. Tenemos que tener en cuenta que estaba todo artesonado en madera. Esos artesonados se pierden con el incendio del siglo XIX. Tengamos en cuenta, hay gente en Cáceres que la sigue conociendo como la casa quemada, a la casa de los Carvajal. Entonces tengo un techo más bajo, una caja muy pequeñita, y doy a una calle muy estrecha, como es la calle Tiendas. Y eso me hacía que fuese menos complicado calentarla en invierno en la habitación con los braseros que se tenían en aquellos entonces. Después también tenía una sala de verano, que esa daba al jardín donde hemos estado anteriormente, da a la salida del sol. Sale el sol, te está pegando en el salón hasta la 1:30, a las 2 de la tarde, y después ya no te vuelve a dar hasta el día siguiente, que en Cáceres, una ciudad que nos subimos de los 40 grados en verano, es de agradecer que no te dé el sol ya. ¿Pasamos, si te parece, al comedor? Perfecto, vamos. Y ya en el comedor, Ricardo, pues lo que nos sorprende mucho es la cantidad, ¿no?, de antigüedades que hay aquí, que crean un ambiente muy especial, ¿no?, en esta parte del palacio. Muchas tenemos aquí en la planta de arriba de la casa, partiendo de la base que tenemos cuadros que son del Museo del Prado. El Prado lo llamó el Prado itinerante, son cuadros del depósito que están en distintas instituciones, entre ellas la Diputación Provincial. Y después, aunque nada del mobiliario de la casa es del original, evidentemente habíamos dicho que se quemó en el siglo XIX, por lo tanto, tanto, todo eso desapareció. No quiere decir que no haya mobiliario de mucha importancia, como pueden ser, pues,
los vargueños castellanos, que tenemos varios en la casa. Tenemos un busto también de Pérez de Comendador. Este vargueño, Curioso. muy curioso, era un vargueño de viaje, los hay abiertos y los hay cerrados. Este, como vemos que se cierra, se ponía encima de las caballerías para poder viajar con él. Está lleno de pequeños recovecos. Si cerrásemos aquí con llave, esto no podríamos abrirlo, necesitamos abrir esto para poder sacar la parte superior o sacar el cajón. Esto del centro lo sacamos entero porque nos da acceso a otro cajón interno en el que poder guardar... Cosas de valor, ¿no? Imagino, cosas muy personales. Totalmente, aquí incluso con un doble fondo, para poder, es como un gran neceser, hecho artesanalmente, evidentemente. Es prácticamente simétrico de lo simétrico que se le puede pedir a algo hecho a mano. Sin embargo, no hace mucho tiempo me di cuenta, que venía caminando por aquí, y me di cuenta que esta figura tiene los bigotes que miran hacia arriba y esa tiene los bigotes que miran hacia abajo. Quizás sea lo que rompa la simetría del pequeño vargueño castellano. Una joyita de la casa. Y además también escultura, ¿no? Totalmente. De la escultura de Pérez de Comendador, que tenemos un busto, es el mismo escultor que hizo San Pedro de Alcántara, ahí en la plaza de Santa María. Bueno, y ahora nos vas a llevar a una sala que tiene una curiosidad muy especial, ¿no? Porque está muy relacionado con algo que se hizo en el cine, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Es una serie que grabó la HBO estadounidense sobre Romeo y Julieta, y nos pidieron esa habitación para que montasen allí un dormitorio. Por lo tanto, lo que vemos no es lo que se vio en la serie en su día, pero sí las pinturas. Sí las mantenemos. Bueno, pues vamos a ver qué se mantiene desde entonces hasta ahora que se rodó esa película. I want you to marry Benvolio Montague. I won't. You know that it is for the good of Verona. What about the good of me? Word is spreading of the troubles in Verona. This is war. Montague name, Capulet blood, makes for one powerful family. You know nothing about me, and you never will. You can love or you can rule, but you can't do both. Pues hasta aquí hemos llegado, hasta esta biblioteca, como nos decías antes, ¿no? Donde se rodó esa película de Steel Star-Crossed y bueno, un sitio también pues espectacular, ¿no? Como estamos viendo. Efectivamente, además en esta habitación tenemos el único artesonado que sobrevivió al incendio. Este que tenemos en la parte superior, este sí pudo sobrevivir al incendio y es el único que queda del original. Como detalle particular, vemos que tenemos una chimenea con un escudo que no es de los Carvajal. Antiguamente, si la casa cambiaba de dueño, el escudo se picaba enseguida. ¿Por qué aquí sí tenemos el escudo de la familia Mogollón? Porque estas chimeneas se las regalan a Álvaro de Gavestani cuando hace la reforma de la casa. Entonces él se trae la chimenea, la planta en su casa y evidentemente a un regalo no le voy a picar el escudo de los Mogollón. Después vemos sí que la habitación está decorada, pintada como lo pintaron los de la serie estadounidense, y el compromiso era evidentemente de dejarlo como se encontraba en origen, pero bueno, nos gustó más así y la presidenta de la Diputación en aquellos entonces, Charo Cordero, que en paz descanse, le pareció bien que se pudiese quedar así y bueno, y así los hemos quedado y la verdad es que gusta bastante a la gente ver esta habitación. Bueno, y un rincón muy particular es ese que estamos viendo ahí, ¿no? El balcón de esquina, efectivamente. El famoso balcón de esquina. Sí, están copiados de los pazos gallegos, en Trujillo también hay algunos muy bonitos, y tenían, para denotar poderío económico, se ponían esos balcones. ¿Qué pasa? En el caso de esta casa no era tanto eso, como que tenía una parte muy funcional. O lo ponías en la esquina o no veías Santa María. Era para poder ver Santa María desde el balcón de esquina de aquí de la casa. Bueno, y ahora ya nos llevas a un lugar también pues espectacular del palacio, que es la torre, ¿no? Efectivamente, la torre del siglo XII, almohade del siglo XII, anterior a la casa, porque la casa, no sé si hemos comentado antes, que es de 15-16, y vamos a subir a verla, que es un sitio espectacular, con una de las vistas más bonitas del casco antiguo de Cáceres.
Bueno, 66 escaleras, ¿eh? Se dice pronto, pero es que cuando uno llega aquí se agradece también un poquito el aire que se respira, ¿eh? Aunque sea con mascarilla. Totalmente, totalmente. Es un tramo considerable hasta aquí arriba. 19 metros y medio que tiene la torre, que ya hemos estado en la torre. Ya hemos estado en ella porque la capilla que veíamos anteriormente forma parte de la torre, es la base de esta torre, por eso la capilla es redonda. 19 metros y medio de alta, y aquí arriba estamos un poquito más cerca de Santa María que desde el suelo. ¿Por qué? Porque una cosa que no conocen muchos cacereños es que está nuestra pequeña torre de Pisa, porque está inclinada la torre hacia Santa María. Desde la puerta donde iniciamos la visita se ve perfectamente esa inclinación que tiene la torre. Una torre de vigía, evidentemente, era una torre que tengo en mi casa Fortaleza para poder ver desde ella, desde que vengan desde muy lejos. Los días claros, desde aquí vemos perfectamente Trujillo. Con eso nos podemos hacer una idea de la amplitud de visión que tengo desde la torre, y es una de las vistas más impresionantes del casco antiguo de Cáceres. Desde aquí, este skyline que vemos con la plaza de San Jorge, con San Francisco Javier, Santa María, que aquí la vemos muy cerquita, parece que forma parte incluso de nuestra casa desde aquí. Y sobre todo, qué vistas, ¿no?, tan bonitas puede tener uno desde aquí arriba, ¿no? Ves todo Cáceres prácticamente. Todo Cáceres, y muy importante, el santuario de la Virgen de la Montaña, la patrona de Cáceres. Desde aquí lo vemos en todo su esplendor, la Sierra de la Mosca, con la nueva circunvalación que tiene Cáceres en este lado, inaugurada hace un día. Y también desde aquí, desde la torre, vemos lo que era el cementerio de Santa María. Todas las iglesias tenían un cementerio adosadas a ella. San Juan lo tenía, San Mateo lo tenía y Santa María también lo tenía. Hoy en día ya no existe, aquellos cementerios los quitó Carlos III y se hicieron los enterramientos fuera de la ciudad, pero es lo que da nombre a la calle Amargura. La calle Amargura, donde está la entrada de la casa, es esta calle que baja estrechita, que daba acceso al cementerio de Santa María. Y si siguiésemos bajando la calle a mano izquierda, nos sale lo que es la calle Gloria. Hay gente mayor, te cuento como anécdota, gente mayor de Cáceres que vivían en esa zona de allá abajo, y cuando tenían que venir a la parte de Santa María, en esta parte superior de la ciudad, nunca cogían por la calle Gloria y se subían por la calle Amargura, que hubiera sido el trayecto corto, simplemente porque decían que no se puede ir de la Gloria a la Amargura. Sin embargo, al volver a casa sí lo hacían a la inversa, sí se podían meter por la calle Amargura, porque sí se puede ir de la Amargura y meterte después en la Gloria para ir hasta tu casa. Bueno, como una metáfora de la propia vida, ¿no? Totalmente. Prácticamente. Bueno, desde aquí también, como habías hecho mención antes a la nueva circunvalación, el contraste, ¿no?, de ese Cáceres nuevo que se abre a la comunicación con nuestras calles de toda la vida, ¿no? Que algunas ya las has nombrado, ¿no? Sí, calles muy estrechas. Desde aquí encima podemos ver esos tejados que decíamos todos, vertiendo hacia adentro de las casas, intentando conseguir hasta la última gota de agua que nos cayese del cielo. Desde aquí se ve muy poco Cáceres moderno, a no ser ya en la parte norte, que sí, todas las urbanizaciones que han salido dirección Cáceres el Viejo, desde aquí sí, pero lo que es la zona sur de Cáceres, desde aquí queda totalmente oculta y no podemos... Bueno, la Ribera del Marco, por supuesto. La Ribera del Marco, que no hace falta fijarse mucho, se ve porque llama muchísimo la atención que nos encontramos entre lo que es la Sierra de la Mosca y el casco antiguo cacereño, una franja verde de terreno que se va extendiendo en dirección al Guadilova, que es donde desemboca la Ribera del Marco, que es el río que tiene Cáceres. Antes y ahora estaba la Ribera del Marco y el Río Verde, hoy en día soterrado, pero la ribera sí, seguimos teniéndolo aquí con agua, que tiene agua todo el año. Y a tus espaldas, pues nada más y nada menos que esa imagen maravillosa, ¿no? Toda la zona norte, con la iglesia de Santiago, impresionante iglesia, y en la que podemos encontrar multitud de escudos de la familia Carvajal. Porque hubo un Carvajal, perdóname, no recuerdo el nombre del mismo, que dio gran parte de su herencia para la restauración de esa iglesia. Y por eso entramos, y si dejo dinero se tiene que poner el escudo de mi familia, y está llena por todos sitios. Es quizás una de las más bonitas de Cáceres, con el retablo, el policromado de Berruguete, impresionante, imperdible. Y ya frente a nosotros... el Palacio de Moctezuma, el Palacio de Moctezuma, con esa cúpula que le denota un carácter especial que tiene muy distinta al resto de torres de todo el casco
histórico cacereño, y la Torre de Bujaco aquí, un poquito por debajo de nosotros, cuando desde la Plaza Mayor se la ve con esa inmensidad que tiene la Torre de Bujaco. Una vista privilegiada, desde luego. Pues ha sido un placer, Ricardo, que nos hayas acompañado en esta visita del Palacio de Carvajal en Cáceres y habernos enseñado estas estancias con anécdotas, con curiosidades, muchas curiosidades, y haber aprendido un poquito más de toda la belleza, ¿no? Y toda la historia que encierra nuestra ciudad, que verdaderamente es impresionante, ¿no? Y sobre todo invitar también a los turistas, a la gente que nos ve a través de la televisión y por internet, gente de cualquier parte del mundo y de España, que estos son los tesoros de nuestra ciudad y que estáis invitados a disfrutar de ella, y de profesionales como Ricardo, que bueno, nos pueden ofrecer aquí una visita mucho más larga de lo que nos ha contado, con muchas más cosas, más información, pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita el haber estado contigo. Me alegro mucho y reitero las gracias por elegir la casa esta para venir a la grabación de vuestro programa de parte de la Diputación Provincial. Bienvenidos a vuestra casa desde hoy, espero. Pues sí, porque en esta casa vamos a recibir en un momento a una de nuestras primeras invitadas, Cora Ibáñez. Estará con nosotros pues para hablar de poesía, para hablar de sus proyectos, para hablar de cultura y para hablar de muchas cosas que le apasionan. La vamos a esperar abajo, ahí, en el jardín de la casa. Es tan compleja y bella, tan fugaz e instantánea. En resumen, la música es arte, la música es movimiento, la música es el humano siendo humano, es historia, es tecnología, es lucha, es cultura, es identidad, es amor, es pasión, es divinidad, es tristeza, es locura, es demencia. Está tan pegada a nosotros que el simple hecho de contener la respiración y tocar con tus manos tu pecho nos recuerda que está ahí, presente. Trazo en un papel simbólico absortas líneas sin color que se cuajan de vidas opacas y desvisten un deseo seco. El pulso agónico silencia las notas que emergen impresas de un beso lánguido, vestido de incertidumbre blanca. Emerge una historia muda que refleja cándida el breve intervalo impuesto de luces quedas. Y traspasan las horas azules de silencios huecos mientras desatan los hilos de una vida compartida. En la decrepitud de la tarde, el frío templa 2 copas de vino y conjuga el devenir de espumas y risas. Porque un invierno sin ti no sería invierno lleno, solo una estación para olvidar. Pues dentro de muy pocos días celebramos en Cáceres el Día Europeo de la Música, un día yo creo que bastante importante para los amantes de la música, para los profesionales, para la cultura en general. Y como hemos dicho al principio del programa, ¿no? Hay una agenda, una actividad cultural en la ciudad precisamente para celebrar ese día en Cáceres, de la que luego vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, pues con motivo de ese día y también del Plenamun, que se celebrará el día 25 de junio, y de tantas actividades culturales como nuestra invitada está involucrada en la ciudad de Cáceres y así lleva durante bastante tiempo, hemos querido que ella estuviera hoy con nosotros acompañándonos en este lugar emblemático de la ciudad de Cáceres, en este jardín tan bonito del Palacio de Carvajal. Ella es poeta, es escritora, ha escrito narrativa, ha escrito poesía, ella es ilustradora, es profesora en la UPE, se encarga de hacer unos talleres y de impartirlos maravillosos de escritura creativa, y es una artista polifacética, multiplástica, como ella se define. Hoy está con nosotros para contarnos muchas cosas de su recorrido artístico y cultural, pero sobre todo de sus proyectos. Ya van a ver que son muy interesantes. Bienvenida, Cora, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, muchas gracias a ti. Yo tenía muchas ganas de conocerte, sobre todo de profundizar un poquito en esa Cora persona, en esa Cora artista,
Y sobre todo, bueno, encontrar respuesta a algunas preguntas que tienen que ver con la cultura, con la actividad cultural en nuestra ciudad, ¿no? Ahora que se ha puesto en auge la cultura como una especie de vía para volver a darle vida a la ciudad después de tantos meses como ha estado apagada por la pandemia. Aprovechando, como decíamos, que dentro de muy poquito celebramos el Día Europeo de la Música, Cora, tú como profesora y como artista, ¿tú crees que se le está dando el valor que se merece a la enseñanza de la música en el sistema educativo? ¿Crees que la educación que estamos teniendo, ¿no?, en este país debería darle un poquito de más de empuje a la música y a las artes escénicas, por ejemplo? Yo creo que sí, creo que hace falta muchísimo más trabajo y más labor. Date cuenta que nacemos con creatividad e imaginación, es algo que nos separa un poco de los animales, y igual que la memoria son actitudes que tenemos que desarrollar, y qué mejor que desarrollarlas desde pequeño. Si esto no se imparte, si las artes no se imparten, las artes en general, no solamente la música y las artes escénicas, sino también la pintura, el dibujo, en fin, la escritura incluso creativa, la lectura, que también tiene que estar metida dentro de las artes. Si no se fomenta desde la niñez, poco hacemos luego. Creo que fue Picasso el que dijo que de niños somos todos personas creativas, y según vamos creciendo lo vamos dejando en el camino. La vida, las circunstancias, el devenir del ritmo que nos impone un poco la sociedad hace que vayamos dejando de lado todas estas cosas, y yo creo que es un error. Como un error también es una frase muy tuya que te escuché hace muy pocos días cuando hablábamos, ¿no?, sobre esta entrevista, sobre este encuentro, que la cultura no llega más abajo, ¿no? Decía William Morris que él no quería una cultura solo para unos pocos, como tampoco quería que el arte fuera para unos pocos, ni que la libertad fuera solo para unos pocos, ¿no? Y tú siempre has tenido esa espina ahí clavada de que la cultura no llega más abajo. No sé si todavía sigues teniendo esa percepción. Sí, sí que la tengo. Siempre se dice que mucha gente que escucho hablar, que habla de que en Cáceres no hay nada, que Cáceres está muerta, porque a lo mejor institucionalmente no hay muchas cosas, que sí que las hay, pero la gente no va. Y mira, yo tengo una asociación, Marochende y otras artes, junto con Adonai Custanillo, que es comisario de arte y artista plástico, en la cual lo que hacemos es fomentamos las exposiciones de pintura, tanto en el Gran Café con Espacio Belearte o en otros espacios. Acompañamos al artista, vamos a su estudio, le preguntamos cosas, yo recojo todas esas vivencias, todas esas sensaciones, y escribo una suerte de crónica que luego se publica en el Abuela Pluma, con prosa poética, sobre la sensación que me da. Bueno, pues hay una inauguración siempre en este tipo de actos. ¿Tú crees que va gente? Vamos los 4 de siempre. Vas luego a una presentación de libros y vamos los 4 que antes habíamos estado en la exposición de pintura, vamos luego a la presentación de libros, luego a los micros abiertos también vamos las mismas personas. Te quiero decir que ¿cómo haríamos nosotros desde el ámbito privado? Porque no dejamos de estar en un ámbito privado, no pertenecemos a ninguna institución pública para hacer este tipo de cultura. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo concienciar a la gente que efectivamente en Cáceres, una ciudad tan pequeña, se mueve la cultura muchísimo? Ahora estamos en pandemia, es verdad, y ahora se ha frenado un poco todo. Aún así, no se han dejado de hacer cosas. Y antes de la pandemia, desde el lunes hasta el domingo, siempre había cosas. Es que no teníamos ya día para asistir. Y la verdad es que es triste que no llegue al público, no llegue esto. Y además gratuito, que parece que si no pagas no está como reconocido, no está, o si no interviene una institución pública no hay cultura. Yo creo que sí. La cultura está en la calle. Bueno, ahora que mencionas a Adonai, a quien mandamos un saludo desde aquí, yo coincidí con Adonai, también contigo y con otra gente que recuerdo algunas caras del mundo de la poesía, y estaba por allí Jiménez Andrada y algunos otros. Habíamos coincidido antes de la pandemia en una exposición precisamente en el Gran Café, ¿no? Y es lo que tú dices, que a mí también me llama la atención que muchas veces la gente, a lo mejor porque no hay información o promoción suficiente, puede ser, ¿no? Y no se entera, por eso no llega a todo el mundo, ¿no?
Sí, porque intentamos a todas nuestras amistades, conocidos y demás por las redes sociales, a través del WhatsApp, se lo mandamos a, de verdad, muchísima gente. De 20 te viene uno. Y luego, como bien has dicho, una vez que ya se hacen ese tipo de eventos, de exposiciones fotográficas, de pintura y demás, luego tú haces tu crónica, tu análisis crítico en una columna muy buena en el Abuela Pluma, y tú te has convertido como en la influencer de los artistas, ¿no? Te lo digo porque por experiencia propia yo sé qué sienten ellos cuando de pronto tú les mandas una copia de una crítica que ella ha hecho en el periódico y ellos mismos la leen, igual que los que hemos estado viendo esa exposición, ¿no? Y ya es como el referente de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué piensa Cora, qué dice Cora, y de algún modo también tus ideas nos iluminan un poco a los demás, ¿no? A entender y a interpretar mejor lo que hemos visto, ¿no? Evidentemente yo no soy crítica de arte, ni muchísimo menos, y por supuesto estoy a años luz, ¿no? Pero sí es verdad que como cualquier persona tengo la sensibilidad de apreciar lo que me gusta y lo que no me gusta. Y tengo la sensibilidad también de saber escuchar, porque cuando vamos a esto, antes de hacer la crónica, vamos a los estudios de estos artistas, no suelo hacer una entrevista, yo suelo estar en silencio, habla Adonai y habla el artista en cuestión al que se va a exponer, y yo simplemente voy escribiendo aquello que me va llamando la atención. Entonces a lo mejor busco en rincones, tengo una mirada como pudieras tenerla tú. Luego es verdad que la traduzco un poco en esa manera de escribir y de sentir, a lo mejor un tanto especial, pero en verdad son sensaciones que podemos tener todos, por eso es tan cercano también. Mencionabas antes unas palabras de Picasso muy bonitas, ¿no? Donde decías que todos tenemos capacidad artística desde que somos pequeños, pero que pasan los años y como no tratamos de pulirlas y de fomentarlas, pues claro, las vamos perdiendo, ¿no? Volviendo a esa infancia tuya, ¿qué queda de esa infancia en la Cora de ahora? En la Cora pues hecha adulta, en la Cora artística. Pues creo que queda absolutamente todo, porque en mi casa mis padres, los dos, pintaban cuadros, entonces mi casa ya cuando entrabas olía ya a trementina, olía a óleo y olía a guarrás. Y eso pues se va viendo desde pequeña. Y también escribía y me presentaba a concursos, gané algunos, uno en la Caja de Extremadura, recuerdo que bueno, fue mi primer dinero ganado y para mí fue aquello muy emocionante. Pero luego la vida, las circunstancias, hizo que tuviera un parón de 20 años. Yo estaba 20 años sin tocar, precisamente por eso que hemos hablado antes, sin tocar apenas nada de cultura. Pero luego he vuelto a un mundo que me ha abierto las puertas porque estaba ahí y he regresado con la misma fuerza que tenía, entonces a lo mejor no me he quemado por el camino. Yo ahora estoy en pleno apogeo porque debido a ese parón de 20 años ha permitido que yo tenga ahora mucha más fuerza, o así lo siento yo en mí misma, ¿no? Entonces todo aquello que yo tuve en mi infancia se ha quedado impregnado y lo he podido sacar ahora con mi edad. Y ahora hay una Cora que es la Cora escritora, Cora profesora, Cora artista. Como Cora escritora, habiendo tenido ya la experiencia de escribir narrativa y de escribir también poesía, y poniendo enfrente ambos géneros, ¿qué te encuentras? ¿Qué te ofrece la poesía o hasta dónde consigues llegar con la poesía que no llegas con la narrativa o al revés? Son dos visiones completamente distintas. Yo lo comparo muchas veces con pinturas conceptuales o abstractas, más conceptuales que abstractas, y pinturas figurativas. Es decir, la figuración yo la asemejo a la narrativa, es mucho más explícita. Lo que te está contando la persona que escribe es mucho más claro que cuando te cuenta poesía. Cuando tú escribes poesía y la lanzas al mundo, publicas algo o lo recitas en voz alta o lo ofreces a los demás, ya no es tuya. La poesía ya pertenece a aquellas personas que la leen o que la escuchan, porque la poesía hay que escucharla. Entonces, quiero decir que para lo que a ti significa o lo que a ti te llega de esa poesía, a mí me puede llegar otra completamente distinta y ser las dos igualmente válidas, igual que un cuadro conceptual. Son conceptos, son cosas más interioristas.
hay una visión un tanto más significativa, si lo quieres llamar así, en cuanto a sentimientos, en cuanto a emoción, que la narrativa también te lo da, pero te lo da de una manera tan explícita que no hay manera de sacar unas conclusiones tan distintas de una persona a otra, ¿no? Con sus pequeños matices, claro. Me ha gustado mucho esa comparativa, ¿no?, de la pintura figurativa a la pintura abstracta, porque uno ve que las nuevas generaciones, los jóvenes poetas que ahora mismo vemos, ¿no?, sobre todo a través de los canales nuevos que han sabido encontrar, como las redes sociales o internet, de pronto ellos ya no se expresan con la misma estructura poética que antes, ¿no? Ya un soneto no es donde ellos se sienten más cómodos, incluso a veces hacen poesía y la hacen sin rima, ¿no? Respetan las reglas métricas, porque si no, no sería poesía, pero ya no tienen esa costumbre de estar dentro de un parámetro, ¿no? Eso es una forma también de entender que los jóvenes ya han roto esa forma o buscan nuevas formas en la poesía, ¿no? Por supuesto, y además es maravilloso que haya campos nuevos donde poder encontrar y descubrir cosas nuevas. Evidentemente no nos podemos quedar estancados. Cuando estudiábamos en el colegio o en los institutos el arte, veíamos que cada corriente ha pertenecido a un siglo diferente. Ahora estamos imbuidos dentro de uno, que ahora es como la moda de la poesía libre. No es tan estructurada, no es tan metida dentro de dos parámetros tan rígidos, es muchísimo más flexible y creo que tiene una musicalidad que a lo mejor no le da la rima. Yo soy una amante de la poesía libre. Contrariamente a lo que se puede creer, la poesía libre no sale sola. No dice voy a escribir un poema y te sale solo y ya, como es poesía libre, ahí está. No. La poesía libre hay que trabajarla muchísimo, casi más que la poesía rimada. Porque la poesía rimada, una vez que tienes ese hábito, te sale como más fácilmente. La poesía libre lleva un trabajo detrás ímprobo, que a lo mejor dices que le pierdes frescura, no le pierdes nada, porque la esencia está. Lo que pasa que sí lleva trabajo. Claro, y luego el lucimiento, ¿no?, y la forma de compartirla con el público, porque como muy bien has dicho tú antes, esa frase que subrayo, ¿no?, la poesía está para escucharla. Sí. Los recitales tan maravillosos que mucha gente joven, las nuevas generaciones hacen, que son como showman, sí, que de pronto le añaden musicalización, le añaden anécdotas, le añaden humor y crean un espectáculo a través de la poesía que la hacen de una forma mucho más directa, ¿no? Y el público así la siente, porque claro, la poesía al fin y al cabo pues no deja de ser un género que solo leen unos pocos, sí, no es un género de masa. No, es minoritario, claro. Sí. Es una pena porque... pero yo lo entiendo así también. Tú no puedes coger un libro de poesía y leerlo igual que un libro de narrativa. No te puedes poner desde la primera página y ponerte a leer porque acabas agotada. Acabas por no cogerle ya el saborete a la tercera o cuarta poesía que has leído. Claro. O sea, tienes que leer, hoy lees una, mañana lees otra, vuelves a leer la primera y sacarás otras conclusiones. Y yo siempre aconsejo que la poesía se lea en voz alta, porque siempre cuando la escuchas es distinto el escucharte, incluso a ti mismo, el escucharte que el leerla, te llega más. Bueno, toda esta sensibilidad poética y artística, pues Cora también la comparte con sus alumnos como profesora de la Universidad Popular en Cáceres a través de unos talleres de escritura creativa, de tertulias literarias muy interesantes que brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, Cora, sí que me gustaría, al hilo de lo que hablábamos antes, ¿no?, que nos contaras eso para que la gente que nos está viendo se entere y ya el curso siguiente, pues eso, que no pierdan tiempo y se apunten, ¿no?, porque puede ser muy interesante para ellos. A ver, los cursos de la Universidad Popular suelen salir en septiembre. Tenemos además de los de siempre, que son los de manualidades y los de fotografía. Bueno, ahora ya desgraciadamente falleció un compañero nuestro y no tenemos el curso de fotografía, pero hay también de Photoshop, hay de cestería y tal. Pues también tenemos este tipo de talleres, el de escritura creativa, tertulias literarias, el taller de pintura
en el cual no usamos ni pinceles ni dibujo, contrario a lo que tiene Talavero, Andrés Talavero, que también es nuestro compañero en la Universidad Popular, que él sí tiene un curso de pintura y dibujo al uso. El que yo imparto es más libre también, no usamos pinceles ni nada. Bueno, pues esto es para aquellas personas que tienen ese interés, esa inquietud y que no tienen por qué estar jubiladas, porque las clases son por las tardes mayormente. Entonces, bueno, pues si tienes ganas de hacer cosas nuevas y quieres pasar un buen rato, porque nos lo pasamos realmente bien, son muy didácticos y son muy participativos, pues en septiembre se abren las plazas, así que está todo el mundo invitado que quiera. Pues animar a todo el mundo, ¿no? Que le guste la literatura, que le guste escribir, apuntarse a esos talleres, porque es un enriquecimiento personal, porque aprender evidentemente en la vida siempre es importante, sobre todo ahora que hemos tenido mucho tiempo de estar en casa metidos con la pandemia y demás, ¿no? No perder la ilusión de disfrutar haciendo lo que a uno le gusta. Y al margen de esos talleres, luego, bueno, pues como hemos dicho al principio, una vida activa culturalmente en esta ciudad que no para, ¿no? Llevando a cabo un proyecto que es Cuentaverso por las bibliotecas. Pues sí, somos 3 maestras, Ana Barriga, Pilar Alcántara y yo, que nos juntamos un día porque queríamos hacer cosas para los niños y una manera distinta de llegar a través de la poesía. Precisamente por lo que hemos estado hablando antes, que la poesía es un género minoritario y que no llega tanto a las grandes masas. Pues desde la infancia, con los chascarrillos, las poesías, sobre todo esas poesías maravillosas que escribe Pilar Alcántara y que musicaliza Ana Barriga, pues intentamos hacer y crear cuentos también. En algunas ocasiones nos los inventamos, otras los cogemos de los cuentos populares y los adaptamos a la vida actual, casi siempre con esa rima que a los niños les gusta tanto. Entonces, bueno, pues son espacios creativos para ellos. Y el próximo 25 de junio, quedan unos días nada más para poder disfrutar de este otro evento, el Plenamun, donde tú también vas a participar con muchos otros artistas de la ciudad, de distintas manifestaciones, de la poesía, de la pintura, y donde vamos a tener otra vez ese encuentro con la ciudadanía, con el arte, en plena noche, luna llena, un escenario maravilloso, ¿no? Pues sí, y además este año la modalidad en recital se ha querido proponer a través de Letras Cascabeleras, que han sido los promotores de esta idea. Han querido que en vez de haber un micro abierto de entrada y durante todo el rato que dura el Plenamun, hacer un pequeño recital. Luego al final, cuando se termine el recital, abrirlo para que la gente que quiera salir al atril y expresarse poéticamente lo pueda hacer. Y me ha tocado a mí en este primer número, junto con Víctor Manuel Jiménez Andrada, otro gran poeta y escritor, y bueno, pues intentaremos hacerlo ameno y que llegue a todo el mundo. Estamos viendo ahora unas imágenes de lo que fue ese evento, ¿no? En otros años anteriores, el Plenamun, organizado por alguien que verdaderamente se lo toma muy en serio, que es José Aseca, ¿no? Un profesional que comprometido con ese evento y que tiene la suerte, ¿no? De que gracias al compromiso de todos los artistas, pues tira para adelante y gusta muchísimo en Cáceres, ¿no? Efectivamente, él lo que es una persona ilusionante. Él se ilusiona con estos proyectos y entonces, bueno, pues el resto de participantes apoya esta iniciativa, tanto músicos como actores, actrices, poetas, bailarines y bailarinas, en fin, hay de todo un poco. Y también incluso ha habido en otros momentos actividades incluso para niños. Pues antes de pasar a disfrutar de tu voz, de tus versos musicalizados con la guitarra de Ana Barriga, de la que hemos hablado anteriormente y luego tendremos el gusto de charlar un ratito con ella, vamos a pasar a escuchar un mensaje que nos ha querido mandar José Asecas para invitar a toda la ciudad de Cáceres a disfrutar del Plenamun el próximo 25 de junio. Y después nos quedamos contigo, nos quedamos con Ana Barriga disfrutando de este lugar tan bonito, tan emblemático, de ese recital musicalizado hoy en Sentir Cáceres Televisión. Hola a todos los espectadores de Sentir Cáceres Televisión. Soy José León, director, presidente de REA, Recreación Histórica Extremeña Asociada, que es la asociación que organiza el evento Plenamun, que promueve el evento Plenamun junto con un montón de asociaciones y de empresas de Cáceres. Las noches de luna llena
hacemos un homenaje a la luna y hacemos un gesto medioambiental apagando las luces. El ayuntamiento apaga las luces de la parte de la ciudad monumental y los vecinos y los ciudadanos rendimos un homenaje a la luna con un montón de actividades culturales, poesía, música, baile, pintura, fotografía, moda, un montón de cosas. Os esperamos a todos el próximo viernes 25 a partir de las 10 de la noche por el Arco de la Estrella. Va a ser un recorrido por época COVID, no va a ser una circulación, sino que va a estar organizado con todas las medidas COVID. A partir de las 10 de la noche el próximo 25 os esperamos. Tenéis que venir vestidos de blanco y negro, o blanco o negro. Os lo vais a pasar muy bien. Gracias, hasta luego. La música. Lejos de un mirador de plata huera, bajo la penumbra de un silencio, se esconde un recuerdo tardío. La música. Su significado, sus notas sublimes, el color naranja que muerde mi piel y da paso al marrón, al ocre seco de un estío. El olor a una juventud que pasó en un sueño, la voz argentina que se cuela por ranuras de una ventana. El odio, la desesperación, las alas descosidas de una muerte, rencor, desidia, frustración, se van evaporando con el sonido del atardecer. Apago la pequeña llama de la candela y me sumo en una profunda sima para dormirme la alborada de un poema. Pues desde la Plaza de San Jorge, en la ciudad de Cáceres, y en este programa, como les decía, ¿no?, que ya cerramos una temporada de acompañarles los viernes a través de Sentir Cáceres Televisión, qué mejor manera de hacerlo que con uno de los artistas, yo diría que más destacados, más queridos por el público y sobre todo una persona que lleva la bandera de nuestra cultura, la bandera de Extremadura, más allá de nuestra región. Un artista que domina el lenguaje poético, el lenguaje musical, transgresor, una persona que a través de sus letras y a través de sus versos consigue hacernos conocer o acercarnos a una realidad a veces un tanto lejana o distante, pero que él la hace visible gracias a la crítica social con la que escribe y al corazón que pone en cada uno de sus trabajos. Con nosotros hoy en Sentir Cáceres Televisión, José Manuel Díez, Duende Josele. Muy buenas. Muy buenas, encantado, Ángel. Bueno, un placer, como he dicho antes, que estés con nosotros en la ciudad de Cáceres, ya en nuestro último programa de la temporada y qué mejor manera de hacerlo, ¿no?, que con una persona como tú, comprometida desde hace muchísimos años, una trayectoria ya muy larga, ¿no?, una carrera musical como poeta, como cantautora ahora, de muchos años, con un bagaje atrás. Y ahora que se ha hablado mucho de la cultura en este contexto de la pandemia, y que siempre ha sido muy crítico, ¿no?, con cómo a veces no se ha valorado lo suficiente la figura del artista o del cantautor en la sociedad. ¿Tú crees que hemos puesto en valor ahora la cultura y más aún a los artistas que tanto nos han dado en esos meses y luego posteriormente? Bueno, yo creo que siempre la cultura necesita a veces de dificultades sociales, si lo queremos llamar así, para que se valore. A veces nuestra sociedad y nuestra cultura primermundista, si también la queremos llamar así, tenemos un concepto de lo cultural muy cercano a veces al entretenimiento, al ocio, que no sé si es positivo del todo, pero que sí es verdad que con la pandemia y con el virus pues nos hemos dado cuenta de que a veces sin cultura, sin una buena película, un buen libro, un buen disco, nos hubiéramos vuelto locos, encerrados en casa, ¿no? Creo que ha sido en parte eso lo que nos ha hecho volver a lo que necesitamos ver, escuchar, sentir. No todo es a veces pensamiento, también hay que emocionarse, y creo que ese es el valor principal de lo que hacemos. Ojalá también esa sea una de las partes buenas de esta pandemia.
José Manuel, te trae aquí a Cáceres, a nuestra ciudad, pues dos motivos muy importantes. El primero de ellos, porque llevas ya tiempo cocinando un trabajo musical que va a ver la luz próximamente, posiblemente pues después del verano, ¿no? Sí, espero que en septiembre lo tengamos ya en las orejas. Y luego después, porque vamos a tener el gusto, el día 21 de junio, de disfrutar de ti dentro de lo que es el programa Cáceres Cultura, en la Plaza del Foro de los Balbos, un concierto en el que vamos a ver la esencia, ¿no?, del Duende José L. Vas a interpretar, pues eso, lo más representativo, lo que más te ha gustado de los 3 últimos trabajos musicales, y se lo vas a dar a un público en directo, ¿no? Efectivamente, Ángel, vengo con mucha ilusión a Cáceres. Siempre que vengo a esta ciudad por algo me siento, bueno, querido, respetado, y creo que mi música aquí siempre ha sido valorada con cariño, ¿no? Y vuelvo con la banda completa, con toda la banda, la Familia Indomable, que es mi banda, y vengo con el repertorio de los 3 discos, como bien has dicho, con lo que para mí son las canciones que me han marcado estos 8 años ya pronto de Duende José L, que parece que fue ayer cuando empecé con el proyecto, después de 12 años con el desván del Duende, y ya van para 8 con este proyecto, que para mí está siendo también un redescubrimiento de mí mismo, del arte musical y de sitios como Cáceres, porque cada vez que vengo con el repertorio de Duende José L encuentro una aceptación más bonita y con más cariño siempre. Tienes el reconocimiento del público, ¿no? Como poeta, por supuesto, no solo porque te avalan premios que has conseguido a través de tu trayectoria a lo largo de los años, sino porque el buen lector, el pueblo, lo sabe, ¿no? Ha sabido calar en el pueblo extremeño a través de tu poesía, con la música indudablemente, pero todo esto te viene a ti de una vocación, he leído, de cuando ya eras niño y en casa tus padres te tenían a Lorca, te tenían a Hernández y leías ya desde muy pequeño la poesía, ¿no? Eso ya formaba parte de tu vida. Pues muchas gracias, Ángel. Yo creo que sí, que la poesía tiene una forma de entender y de experimentar la vida que a mí es la que me hace pleno, digamos, ¿no? Y creo que en la casa de uno se aprende lo bueno y lo malo. Siempre un padre, un abuelo, una madre, una abuela te van a enseñar lo mejor que tienen. Y en mi casa una de esas muchas cosas fue, desde muy niño, la poesía. Aprender a leer poesía, aprender a compartir poesía en familia, aprender a compartirla con amigos, fue algo que me costó mucho tiempo, pero que poco a poco fue saliendo de mí, y hasta hoy sigo siendo sobre todo un aprendiz, y en gran parte sigo siendo un niño gracias a la poesía. Ahora que has mencionado, ¿no?, a los padres, a los abuelos, también he leído en muchas entrevistas tuyas el valor que le das a lo cotidiano de la vida y a lo que nos aporta desde un ciudadano de a pie hasta nuestra propia familia, ¿no? Y cómo esa cultura, que no la debemos perder y no la debemos olvidar, tú has sabido siempre reincorporarla a todos tus trabajos. Por eso quizá tus trabajos son tan auténticos, tan puros, tan nuestros, de nuestra tierra, y quizá ese es tu gancho con la gente. No lo sé, la verdad. Tengo una forma de entender la música y la poesía que para mí van unidas. Creo que sí parte de lo extremeño y tengo un concepto personal de ello, pero no sé, no creo que haga una música comercial ni una música fácil. Creo que lo que hago tiene unos valores y unos principios en los mensajes que planteo que quizás no están muy de moda en estos tiempos, ¿no? Pero sí sé que quien se acerca a mi música es difícil que no encuentre algo de valor en ella, ¿no? Entre otras razones porque hago música muy heterogénea, mezclo muchos estilos, mezclo muchos sonidos, y siempre hay algún estilo concreto que a una persona concreta pues le toca de una forma mayor, ¿no? Entonces, bueno, ese es quizás el secreto de este trabajo, de este oficio, ¿no? Saber por qué haces algo, para quién lo hace. A mí me gusta pensar que aunque no tengo muchísimo público, sí tengo un público de calidad, un público que no solamente oye, sino también escucha, un público que está atento también a mi evolución como creador, y pienso que ese es el secreto, saber encontrar a alguien que en el fondo te apoye y entienda tu forma de ver el arte. Claro, y un público, además de todo lo que has dicho, un público que piensa, porque tú eres consciente de que al igual que tu poesía, ¿no?, las letras de tus canciones hacen pensar, hacen reflexionar al público, replantearse muchas cosas de la realidad, en ese poco conformismo, ¿no?, que te ha caracterizado siempre, porque hay cosas de la sociedad y del mundo que tú todavía no comprendes. Y en este momento de tu vida en el que te encuentras ahora, ¿qué es lo que todavía no comprendes de la sociedad? ¿Qué es lo que todavía te enoja? ¿Qué te causa rabia?
¿Qué te causa impotencia del mundo en el que vivimos? Bueno, pues a lo mejor está feo decirlo, porque para mí, hablándome tú de mi poco conformismo, una de las cosas que más me cabrea es el conformismo general. Ese conformismo que a veces se transforma en borreguismo general, que se conforma cualquier persona con lo mínimo que le ofrece la posibilidad social, la posibilidad vital en estos tiempos, cuando creo que al mundo y a nuestros políticos y a nuestra sociedad como grupo de personas tenemos que exigirle mucho más. A todos los niveles. Creo que cuando has dicho que mi música hace pensar, no lo sé. Yo opino que hay dos tipos de música. La que hace pensar y la que te evita pensar. Yo creo que trato de ser no solamente un músico, un cantautor que haga pensar, sino que diga no cuando cree que es no, y que aparte a quien está acostumbrado a decir siempre que sí, pues le ponga un poco en duda de por qué y por qué sí, ¿no? Entonces, bueno, me gusta a veces quejarme, me gusta a veces escribir desde la mala leche, aunque casi todo lo que escribo es por amor, aunque escriba cabreado a veces lo hago por amor, y lo que canto creo que sí tiene ese trasfondo siempre de lo individual hacia lo universal, o por lo menos hacia lo plural y común. También estamos acostumbrados en nuestra sociedad a dividirlo todo por colores, ¿no? Por guapo, feo, derechas, izquierdas, heterosexual, homosexual, rico, pobre, negro, blanco, y creo que a un poeta o a un músico no le debe interesar eso. Debe de escribir, debe cantar, debe de unir a las personas con lo que hace y debe de descubrir que todos como personas somos en el fondo iguales, con miedos, con sueños, con ilusiones, con dolores y con placeres muy similares casi todos. Y eso es de lo que trato de cantar casi siempre. Y aquí en Cáceres es lo que voy a cantar dentro de unos días. Y bueno, ojalá siga por lo menos un pequeño público cacereño entendiendo lo que hago, como hasta ahora se me ha tratado siempre con cariño en esta ciudad. José Manuel, tú ya has cerrado, has cerrado etapas en tu vida profesional, has abierto otras, perteneces a una generación que no está muy distante de ciertos referentes que tú tienes como son los cantautores extremeños de toda la vida, ¿no? Que te han marcado mucho, digo, para valorar todavía de ellos muchas cosas, seguir bebiendo de esas fuentes y luego dotarlas tú de tu propia personalidad. Y eso ha hecho que de algún modo puedas hablar con perspectiva de la cultura extremeña, ¿no? Y en algunos casos has llegado a decir que es difícil hacerse artista en la región, que es complicado, que deberíamos de algún modo pues proteger más y poner más en valor a lo que hacemos aquí, que se queda aquí, ¿no? Pues sí, creo que es necesario apoyar lo que se hace desde la base. Está bien hablar pues de eso, de los maestros, de la gente que ha triunfado con su música, todos los conocemos y las conocemos, ¿no? Se puede hablar de Luis Pastor, de Pablo Guerrero, de Tantangó, de Extremoduro, de Bebe, de tanta gente que ha salido de Extremadura y ha gustado su forma de entender la música fuera de nuestra frontera y también dentro. Pero creo que es más importante hablar de los que vendrán, de los chavales que ahora con 14, 15 años se acercan por primera vez al misterio de unos acordes de guitarra, de unos acordes de piano. No hay sitios para fomentar a nivel social en casi ninguna de nuestras ciudades y localidades más pequeñas de nuestros pueblos ese tipo de vía, que es una vía de educación no reglada a veces. No se estudia casi siempre la música que escuchamos en los programas, en las radios, en los conciertos, en la calle, en un conservatorio. Se estudian de puertas para adentro, por una vocación. Se estudian siempre porque estás enamorado de lo que haces. Y tenemos la mala costumbre, y más en Extremadura, de que parece que el músico no es de entrada nadie, bueno, pues dotado de un oficio como tal, ¿no? Siempre el músico, pues alguien que es amateur, alguien que tiene otros trabajos y se mantiene gracias a otros oficios y en ratos libres toca. Y eso es muy triste, cuando de entrada hay mucho talento aquí. Y yo lo veo en la gente joven, y de hecho, a su vez yo sigo siendo aprendiz de las nuevas generaciones de músicos que voy descubriendo en Extremadura. También he estado muchos años fuera de Extremadura, y ahora que llevo unos añitos de vuelta, voy viendo a gente que hace flamenco, que hace rap, que hace música de autor, que hace folclore, que me quedo embobado diciendo, pero esta gente, ¿cómo no se les conoce, no sé, en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y creo que es necesario que abramos nuestra frontera y que abramos nuestra mente, que son las mayores fronteras que tenemos, las mentales, para apoyar lo nuestro y para de verdad hacernos valer como una cultura propia, como una cultura de frontera, como la región más grande de España, las dos provincias más grandes de España en extensión y tan ricas las dos, ¿no? Cáceres y Badajoz.
creo que eso tenemos que defenderlo. Yo soy orgulloso de esa poca persona, no solo cantantes o músicos, también pintores, directores de cine, fotógrafos, escritores, que a muchos kilómetros de aquí dicen, pues yo soy extremeño, soy extremeña, y lo dicen con ese orgullo, ¿no? Y nuestra lengua extremeña, que tanto se está poniendo en valor, ¿no? Y que desde diversos sectores, desde la universidad, desde los medios de comunicación, periodistas, escritores, están aunando esfuerzos para que otra vez nuestra lengua pues cobre visibilidad y fuerza, ¿no? En la literatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que hablamos como somos, y el ser humano tiene a veces inconscientemente ese paralelismo entre cómo se expresa y cómo siente. Creo que el extremeño genéricamente es una persona que históricamente pues, ha tenido microcosmos, ¿no? Hemos sido personas empobrecidas socialmente muchos años, hemos sido personas también que nos ha costado tener un planteamiento más urbanita en nuestra sociedad, y todo eso lo hemos bien transmitido de generación en generación. Pero a la vez esa riqueza de puertas para adentro, de un lenguaje propio, como tú has dicho, de un dialecto, si lo queremos ver así, o de varios dialectos, porque conocemos, yo que sé, el castúo jordano o el castúo más del sur, más de la zona de Castuera. Bueno, pues todo esto, cuando hablamos del sentido de la palabra, a la larga se da cuenta la persona de pueblos pequeñitos, de comarcas pequeñitas, que tiene una riqueza mayor, no solo de lenguajes, también de tradiciones, de costumbres, de artesanías. Y cuando vas a una ciudad, todo está cortado por el mismo rasero. Queramos o no, pues el capitalismo y la propia globalización hace pues que la gente hable muy parecida en Madrid y en Buenos Aires, aunque sea con un acento distinto, ¿no? Pero sí es verdad que el uso de nuestras palabras, de nuestros refranes, de nuestra sabiduría de abuelo y de abuela, tenemos que conservarla, y creo que es otro valor añadido a nuestra cultura. El acento, ¿no? El acento extremeño, ¿no? Que te he escuchado muchas veces hablar de él en algunas entrevistas. Bueno, el próximo día 21 vienes a Cáceres porque además es el Día Europeo de la Música, ¿no? ¿Qué importancia tiene la música y cuánta importancia ha tenido, ¿no? en esta pandemia, ¿no? En nuestra ciudad nos ha vuelto a dar esa vida, ¿no? Gracias a los músicos, a los artistas, la cultura. Ha vuelto como a resurgir la ciudad porque hemos tenido una inyección de cultura muy importante, ¿no? En la educación, en las aulas, la música también es fundamental, y siempre te he oído decir que una forma muy importante de acercar la música y la poesía es sacándola de las aulas, sacándola de los libros y acercándosela a la gente a la calle, ¿no? Claro, yo creo que es que la poesía es un género literario que no solamente, o no particularmente, vive tanto en los libros, vive más fuera de los libros. La poesía está en la buena música, la poesía puede estar en un spot publicitario, la poesía puede estar en un poema visual sin palabras, ¿no? Creo que de hecho todas las artes buenas se basan en lo poético, y todas beben de la poesía para transmitir otros mensajes, ¿no? En ese sentido, Cáceres siempre ha sido, creo, desde mi punto de vista también como alguien que empezó a venir a Cáceres en los años 90, una ciudad literaria y universitaria en carreras de letras, filosofía, filología, pues para mí ha sido un punto de referencia de eso en Extremadura, aunque yo estudié ciencias y estudié en Badajoz, pero para mí venir a Cáceres significaba todo eso, ¿no? Abrir las puertas a la literatura, a la música, a la cultura. Desde muy joven empecé a venir al WOMAD, aunque tengo que decir, y creo que en esto coincidió muchos profesionales de la música en Extremadura, que para mí es una buena decisión hacer un para-WOMAD, hacer un festival sin la necesidad de la marca WOMAD en un año como este, ¿no? Más que nada porque la marca WOMAD iba perdiendo calidad y nos iba relegando también a los músicos extremeños fuera de los grandes escenarios. Algo que siempre me había parecido absurdo e injusto, cuando otros WOMAD en Inglaterra, en las Islas Canarias, lo primero que apoyan es a la música de su tierra, ¿no? Entonces me alegro que este festival, con músicos extremeños y nacionales e internacionales, se haya decidido hacer, porque creo que es una forma de llevar escenarios distintos, Gran Teatro, Foro de los Balbos, las plazas, a la ciudad, a la sociedad, sacarlo libre y gratuitamente a la gente. Es interesante que las instituciones tomen esa responsabilidad y acercarle a la gente otras músicas posibles, y que la gente también pueda encontrarse con una música que a lo mejor no escucharía en su casa. Un concierto de jazz, un concierto de música clásica, música más minoritaria, o de José Le mismo, y pueda encontrar cosas nuevas que le ofrece la propia ciudad, ¿no?
Eso es muy interesante, ¿no? Y sobre todo, hace muy poco estuvo aquí Silvia González con nosotros en el programa, donde por cierto le dimos la enhorabuena, ¿no? Por el esfuerzo que había hecho precisamente de aunar el talento de una variedad de artistas increíbles de todos los géneros y de dar esa alternativa por las circunstancias dadas. Lo cual no significa, y yo se lo dije, que hubiera que prescindir de esa modalidad en un futuro, aunque los escenarios permitan hacer el WOMA de toda la vida, ¿no? Todo lo que sea potenciar el tejido cultural y artístico de la región y de la ciudad, pues bienvenido sea, ¿no? Y si ha funcionado, ¿por qué no se puede hacer más veces, ¿no? Yo creo que eso es algo importantísimo. Sí, Ángel, yo creo que una cosa no quita la otra, digamos, ¿no? Una cosa no restringe la otra. Pero también creo que el WOMA ese de toda la vida del que tú hablas y que todos los de nuestra quinta hemos conocido, ya no es el WOMA de ahora, de los últimos años. En calidad musical simplemente, en calidad del cartel que nos ofrecen, en cómo se vive el WOMA, en los días de WOMA, en los conciertos que hay. Creo que hay que reestructurar en ese sentido pues el catálogo, el teatro, ¿no? el festival de cine, tantas cosas culturales que se están haciendo bien en Cáceres, pues igual con la música. Creo que es buen momento de reestructurar. Tenemos también, después de muchos años, una concejala de cultura que es música, que también sabe de lo que está tratando. Vamos a aprovecharnos también de un momento en el que ojalá Cáceres vuelva a abanderar la comunidad cultural más importante de Extremadura, ¿no? Ojalá. Y una persona como tú, tan pragmática, siempre ha dicho que la cultura también es sociedad. Y una de las cosas que ha caracterizado siempre tu trayectoria artística ha sido tu implicación, tu participación social en distintos colectivos por causas humanitarias, causas que tú has considerado que había que aportar un grano de arena, y ahí has estado siempre y sigues estando. Sí, se trata de estar siempre. Creo que efectivamente la cultura hace sociedad, y donde siempre hay una pena, tiene que haber alguien que cante. De hecho, el refrán dice, quien canta su mal espanta, ¿no? Y yo, sí, mi música también sirve para eso, para apoyar, para tender una mano, para animar a quienes más lo necesitan. Eso para mí es un regalo, porque es la forma que tengo de dar las gracias también a la gente que me apoya a mí. Mis discos han salido gracias a crowdfunding, a personas que creen en lo que hago. Yo a su vez me siento útil también compartiendo lo que hago con personas que a lo mejor no tienen tan fácil pues ver un concierto o que alguien les cante, ¿no? Y de hecho acabo de estar hace un ratito, si me permite, con los amigos de ADMO. Hemos estado hablando de muchas cosas, porque no sé si sabéis que ADMO es la Asociación de Donación de Médula Espinal en Extremadura. Esta semana, del 21 al 28, se va a celebrar toda la semana de proyecto ADMO, para que quien quiera también donar médula ósea, pues lo he dicho antes espinal, me he confundido. No hay que confundir, perdón. Médula ósea es la médula de los huesos, la médula espinal es la médula de los nervios de la columna. Pero es verdad que hay mucha gente que tiene miedo a donar. Esto es decir, que simplemente es una extracción de sangre, como cuando donas sangre. No tiene nada que ver con el punzamiento de la columna vertebral, que es la donación de médula espinal. No, esto es médula ósea. Y estamos salvando muchas vidas. Vidas que, por desgracia, son casi siempre de gente joven. Porque la leucemia es una enfermedad que en los primeros estadios casi siempre está en niños, en personas muy jóvenes, ¿no? Entonces creo que cada uno desde su trabajo, desde su sector social, debe apoyar también esto. Más que nada porque son enfermedades que, por desgracia, cualquiera puede tener en su casa y en sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que apoyar también este tipo de acciones que nos hacen sociedad. Pues yo te agradezco mucho que lo hagas, porque nosotros hace no mucho tiempo, concretamente la temporada pasada, tuvimos la visita, ¿no?, de ADMO Cáceres, presentándonos pues una historia de superación personal de uno de los usuarios y sobre todo hablando, ¿no?, un poco de la gran labor que hacen en la ciudad. Y me parece que todo lo que sea contribuir a este tipo de causas creo que es importantísimo, ¿no? Y más cuando se trata de gente como vosotros, ¿no?, como los artistas, que tenéis mucha visibilidad y que siempre el mensaje puede crear un impacto, ¿no?, en los medios de comunicación. Bueno, el próximo día 21, no se olviden, 21 de junio, 9 de la noche, en el Foro de los Balbos, entre media de todos los grupos y los artistas y conciertos que se van a dar ahí. Duende Josele estará para deleitar a su público en la ciudad de Cáceres, pero además ya también con una agenda que tienes, una gira que está ahí preparada ya, ¿no?, por distintos sitios. Sí, la verdad que tenemos, por suerte, ya un verano que se va poniendo bonito después de un año y medio tan duro, y en este mismo mes estoy también cantando en las Islas Canarias,
Estoy también girando con músicos en movimiento por Extremadura, estoy también con los camiones de la Junta. Bueno, por suerte creo que va a ser un año de reiniciar, un año con nuevas canciones, con nuevo repertorio, y os invito a todos a que vengáis a ver a Duendes Josele y a la familia, que estamos en banda completa con músicos 100% extremeños, todos, y bueno, con muchas ganas de compartir en Cáceres. Pues ha sido un placer, te deseo mucha suerte, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda, en medio de la preparación de ese último trabajo, ha venido hasta aquí para atendernos. Es un lujazo para nosotros, sobre todo el mensaje de apoyar a la cultura, a lo extremeño, a nuestros artistas, a la región, que eso es muy importante, y darle esa dimensión social que tú también le das a tu trabajo me parece algo verdaderamente muy importante y muy humano. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por hacer espacio a la cultura en vuestro magazine, por darle voz a los artistas y creadores extremeños. Somos muchos y muchas que creemos en una Extremadura mejor con lo que hacemos, pero sin vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, sin público que reciba lo nuestro desde la pureza, pues no haríamos ni seríamos nada. Así que esto es un trabajo de todos. Muchas gracias. A mis 30 y todo sigo inventando el modo de soltar a volar los pájaros de mi cabeza. No me acomodo, mantengo vivo al loco, al niño raro, al otro, al que no acepta. Que donde más pobreza veo también más gente honesta. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto vale la vida de un hombre y cuánto vale enviarlo a una guerra? La paz, hermano, es un poema a 4 manos. Y hay una gran manzana que está pudriendo la cesta. Hemos perdido el norte, nos matan la cultura, nos compran la inocencia. ¿Cuánta obediencia? ¿Qué le estamos haciendo al amor? ¿Qué le estamos robando al planeta? Un tercer mundo arrasado y un primer mundo que apesta. Yo no quiero formar parte de esta fiesta. La libertad no es una estatua, es mi respuesta. Pasa y sonríe, no tengas miedo. Pasa y sonríe, quédate dentro. A mis 30 y todos aún tengo muchas dudas y muy poca certeza. Más de 1 millón de sueños y no menos rarezas en mi naturaleza. Yo ya sabía que la vida pagaría mi pureza con pureza, que la delicadeza es la mayor potencia y la alegría la mejor defensa. Nunca he comprado el amor, nunca he vendido el amor, siempre por vocación, nunca el mejor postor, no me interesa. La música enlatada, los versos mojabraga, ni modos, ni modales, ni modas pasajeras. Yo amo la luz de las pequeñas cosas inmensas, defiendo la virtud de la belleza, practico la verdad sin abstinencia. Y la ternura es mi fuerza, y la pasión mi conciencia. Tengo mi voz y mi palabra, gato que ladra, vieja canción de cuna que me cantó la luna, y ahora comparto con el alma de los pocos que la bailan y la escuchan. Locos que achuchan libros y discos en su pecho, locos que aúllan, locos que saltan sobre el fuego, locos de atar, locos de amar, hijos del viento, como tú y como yo, hijos del viento, del viento. Pasa y sonríe, no tengas miedo. Pasa y sonríe, quédate dentro. A mis 30 y todo, nunca he buscado ser distinto de mi propia apariencia. Y me revuelve las tripas lo que arrebata, lo que ata, lo que mata, lo que en la misma piedra siempre tropieza. Y otra patera que naufraga y otro muro que separa. Y esas mujeres que tiemblan de terror cuando las besan, mal nacidos que las aman por la fuerza. No me interesa, la gente aviesa, falsa, perversa. Soy más de verso corto, beso largo, manos libres y traviesas. Comernos en la cama y amarnos en la mesa. Los buenos aprenden que los malos mienten. Los tontos enseñan músculo en las redes. ¡Qué alegre tristeza! A mí esos pechos huecos ni me emocionan, ni me enamoran, ni me embelesan. Tú y yo tenemos magia, tú y yo tenemos algo que los otros ni sospechan. Somos ricos de ilusiones, de locura, de ternura, de cerveza. Y de mañanas al sol y de canciones de amor y viceversa. Y de mañanas de amor y de canciones al sol y viceversa.
tengas miedo, pasa y sonríe, quédate dentro. Dajele, ikana será. Dajele, dajele, tu akono.